hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Caminando hacia Dios porque Él es el centro. Esta noche en nuestro episodio número 19 y en esta serie que hemos comenzado llamada Sanidad Interior, vamos a empezar a entrar a definir esos puntos para tener o llegar a tener una sanidad interior íntegra. Y el tema de hoy se llama el poder del perdón. ¿Por qué necesitas perdonar? ¿Qué es el perdón? ¿Cómo podemos perdonar? ¿Cuál fue esa obra perdonadora que hizo Jesucristo en la cruz? ¿Cuál es ese perdón que recibes de Dios día a día? El perdón es la base de la sanidad interior, es la sanidad mental, la conciencia y el corazón. El perdón es la clave de la liberación espiritual. Muchas veces nosotros hemos dicho esa palabra, te perdono pero no olvido, como que queda allí. Así como me la hiciste, me la vas a tener que pagar con un espíritu de venganza. El proceso del perdón de Dios es algo que te renueva, que te transforma. Pero después de que perdonas, ¿qué sigue? ¿Qué debes hacer? ¿Qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? Empecemos por allí. Perdonar es renunciar y olvidar completamente una ofensa recibida, no guardando rencor ni resentimientos. La falta de perdón te puede llevar al fracaso, pues una persona que no ha aprendido a perdonar tiende a vivir una vida sin paz, sin tranquilidad en su mente y en su corazón. Esa parte o esa palabra que dice te perdono pero no olvido, la repetimos una y otra vez. Y el perdón tiene que convertirse en un estilo de vida. Pero veamos qué nos dice la palabra acerca del perdón. Y en Mateo 18, 21, 22, Pedro se acerca al Señor y le dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le dice Pedro. Y Jesús le responde, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Jesús con esto le quiso decir a Pedro, debes perdonar ilimitadamente. Las veces que te ofendan, esas veces debes perdonar. Debe convertirse en un estilo de vida. Pero Jesús ve que él no queda como muy convencido, como que no, o sea, como que no entendí. Entonces empieza a relatar una parábola y es de esa parábola que se las voy a leer, 23 al 35. Y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Vemos allí que este siervo tenía una deuda gigante que aún con todo lo que tenía no hubiera podido pagar esta deuda que le debía a su rey. Pero una vez este siervo sale, veamos qué hace en el verso 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné
porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Entonces, acá vemos en esta historia que Dios nos dice que debemos perdonar, no importa la ofensa gigante que te hayan hecho, pero así como te perdonan, tú también debes perdonar, ser movido a misericordia, convertirse en un estilo de vida. Y en ese segundo, en esa parte donde Pedro le dice, ¿cuántas veces debo perdonar? Le dice, ilimitadamente. Y si nosotros nos ponemos a hacer cuentas, ¿cuántas veces Dios nos ha perdonado? Y lo que nos ha perdonado, o sea, no tendríamos cómo pagarlo. El perdón de la cruz no es exclusivo para nosotros de manera individual. Debemos perdonarnos unos a los otros. No es exclusivo tuyo. No solo tú eres merecedor del perdón, como pasó con este siervo. No, el perdón es para todos porque todos somos iguales y ante Dios todos somos iguales, perdonándonos unos a los otros. Entonces, en Hebreos 8:12 y en Isaías 43:25 dice que debemos confesar nuestro pecado, los deseos, esos pensamientos. Y ahí en esas citas habla de que Él nos perdona y que no toma en cuenta nuestros pecados, aunque ya los conoce. Él conoce tu pecado. Él conoce cada cosa que tú has hecho. Él conoce las ofensas que te han hecho. Él conoce esas heridas que tienes adentro. Él conoce que debe sanar en ti. Pero no te va a violar tu voluntad, no va a violentar tu voluntad para hacer que tú perdones, porque es algo que te vas a hacer un bien tú mismo, es para ti. Y vamos a hacer unas preguntas. Hoy yo te hago la pregunta, ¿por qué debes perdonar? Tal vez tú te has preguntado, pero ¿por qué yo debo perdonar? Yo vivo bien así, yo estoy bien así, ni volví a ver a esa persona ni nada. Yo estoy bien, ¿por qué debo perdonar? Y aquí la palabra nos habla en Hebreos 12:15, para que no crezca ninguna raíz de amargura. Y entonces acá la palabra, si tú la estudias, es un mandato por obediencia, por sujeción a Dios. Por eso debes perdonar. Y tú dices, ¿y a quién debo perdonar? ¿A quién debes perdonar? El perdón no solamente es exclusivo de una persona. El perdón puede ser un perdón hacia Dios, un perdón hacia una palabra que te hayan dicho, un perdón hacia algo que no hayan hecho contra ti o que simplemente algo que tú querías escuchar, pero esa persona no lo dijo. Entonces, esa persona, ese otro, es perdonar al otro. Cualquiera que en tu pasado, en tu presente, te haya lastimado. Ese es el otro, la otra persona, el otro, lo que te afecta. ¿A quién debes perdonar? Al otro. En cada una de las etapas de tu vida, como lo mencionábamos en el episodio anterior, desde la etapa prenatal, cuando estás en el vientre de tu madre, cuando estás pequeñito, que eres un bebé, cuando eres niño, cuando eres adolescente, cuando eres ya adulto, cuando entras a tener diferentes facetas en tu vida, hay episodios que te traen heridas. Entonces, esas heridas se convierten en el otro al que debes perdonar. Otro puede ser una institución, puede ser un banco que te haya, no sé, quitado tu carro, quitado tu casa y tú tengas resentimiento con esa entidad por eso que te hizo. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un socio y ha creado fricción de pronto esa sociedad con esa compañía que tengas y te lastimó o tuvieron un mal negocio y debes perdonarlo.
debes perdonarte a ti mismo y como te mencionaba, también muchas veces debemos perdonar a Dios. A veces esta parte suena un poco ilógica, pero cuando culpamos a Dios de lo que no pasa o lo que no sucede, ahí entramos en un resentimiento con Dios que debemos perdonar, debemos aprender a perdonar. El perdón no siempre implica una restauración en la relación. Esto depende del tipo de daño de relación. Por ejemplo, cuando una mujer es violada, o sea, sí, obviamente ella tiene que entrar en un proceso de sanidad interior para sanar esas heridas que tiene adentro, pero tú no le puedes exigir a esta persona que vaya físicamente y perdone a su agresor, ¿verdad? Porque esto va a traer muchas cosas. La sanidad interior vendría en esa persona de parte directa de Dios, con ministración, con terapia, con muchas cosas, pero no habría una restauración de una relación con esa persona porque realmente nunca la hubo, ¿verdad? Entonces, tipo de relaciones así de esta manera, pues no se van a restaurar. A eso vamos, que no siempre el perdón implica una restauración. ¿Cuándo perdono? ¿Cuándo debes perdonar? Como lo mencionábamos al inicio en la introducción de este episodio, siempre, siempre debemos perdonar. Y aquí hay una cita que se usa mucho para el tema de relaciones y el tema de cuando estás conociendo a una persona, que está en Proverbios 4:26, que dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y aquí retomo esta cita bíblica para decir que cuando dice guarda tu corazón, es decir, guarda tu corazón de toda raíz de amargura, de toda venganza, de todo odio, de todo rencor, porque de él mana la vida, es decir, mana lo que tú eres, lo que tú eres ante los demás, lo que tú, como tú actúas de allí, de tu corazón, de tus emociones, como estés en tu interior, como esté tu corazón, de esa misma manera tú vas a ser en la sociedad o en el rol en el que estés o en el que te encuentres. Entonces ahora tú dices, bueno, pero yo no quiero perdonar. ¿Qué pasa si tú no perdonas? Dios no te va a perdonar. Recuerdan que yo leía en Mateo 18:34 que dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y en el 35 añade, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Es decir, si tú no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar a ti tus pecados. Independientemente que tú seas la víctima, debes perdonar. Pero muchas veces también somos esos victimarios que lastimamos incluso a nuestros hijos, incluso a nuestros esposos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, con palabras hirientes, y esto lastima. Y tenemos que también ser humildes, agachar la cabeza y pedir perdón cuando ofendemos, cuando somos duros, cuando somos toscos al tratar a las personas, porque muchas veces expresamos nuestro estado de ánimo, cómo nos encontramos con las personas más cercanas y las herimos. Y esas heridas crean en ellos traumas, heridas que los lastiman y que no los dejan avanzar, aunque no lo creamos. Y aquí se ve mucho el tema de las heridas que vienen de atrás, cuando venimos de hogares donde no te han dicho un te amo, donde pues si tú no recibiste un te amo, ¿tú cómo vas a dar un te amo? Y hasta por eso, aunque suene increíble, debemos entrar a perdonar y a aceptar de que si bien es cierto, tu papá o tu mamá física no te dijo te amo, Dios te dice te amo y tú eres hijo. Y Él empieza a sanar esa parte y empieza a poner a flor de piel tus emociones para que tú también lo puedas expresar. No es un proceso fácil, pero eso también te llena de traumas, te llena de inseguridades porque nunca te dijeron que te aman, o porque simplemente mi papá nunca me dijo o mi mamá nunca me dijo que estaba orgulloso de mí, y eso me hace sentirme inseguro. Y son raíces que debemos empezar a identificar y a tratar. Y cómo ahí en ese punto, ¿cómo puedo perdonarme? Me dices hoy o me haces esa pregunta. Primero tienes que identificar tu herida, como lo mencionábamos en el episodio pasado. Debemos identificar qué es lo que nos lastima, qué es lo que nos daña, qué me hace ser así como estoy siendo yo, por qué soy así, qué viene de atrás, qué fue lo que me hirió, qué fue lo que me lastimó, qué me hace que yo reaccione y sea de esta manera con las personas que están a mi alrededor.
La segunda parte o el segundo punto para perdonar o cómo perdonar es, debes exponer ese dolor ante Dios y decirte: Dios, me duele, ay, 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 me duele, esto me duele que no me haya dicho que me ama, me duele que me haya tratado mal, me duele que me haya dicho gordo, gorda, me duele que cuando yo era niño no me hubieran dado una pelota, esto me duele. Y aunque son cosas que tú crees que son tontas, simples, son cosas que te lastiman y que te van creando tu personalidad, tu identidad y te hacen hoy de adulto ser como eres, de tener de pronto esa rebeldía con tus papás porque no recibiste eso que querías. Pero Dios te dice hoy: ábreme el corazón, expone esa herida, dime qué te duele, yo te quiero sanar y eso hace parte del perdón, el exponer esa herida delante de Dios. Otra cosa aquí súper importante es que debemos rendir cuentas incluso en el sentido de qué pensamos. Cuando alguien te hace algo malo y ojalá que se muriera, ojalá que le pasara algo malo, debemos rendir cuentas por esos deseos o esas palabras que derramamos sobre alguna persona que, si bien nos hizo daño, nos lastimó o nos ofendió, nosotros lo maldecimos con nuestras palabras y debemos rendir cuentas a Dios y pedirle perdón a Dios y perdona a esa persona también por haberla maldecido en un momento de calor, en un momento de furor. Pueden salir palabras que ofenden y así la persona no te escuche, tú estás desatando palabra de maldición sobre esa persona en ese momento. Entonces, debes entrar a rendirle cuentas primeramente a Dios, pedirle perdón a Dios por eso que dijiste y así no sea de frente a la persona, también decirle: Señor, perdóname porque yo, cuando esa persona me lastimó, yo le deseé esto. Perdóname, Señor, y te pido que esa persona me perdone. Si no tienes como, quizás la persona ya no está viva o quizás no tienes el contacto para ubicar la persona, decirle: Señor, ponen el perdón, Señor, yo desato esas palabras de maldición que desaté sobre esa vida, Señor. Perdóname porque no estaba pensando, lo dije en caliente, como decimos muchas veces. Otra cosa que el Señor hace cuando tú perdonas es que Él reprende al verdugo. ¿Qué es reprender al verdugo? Reprender al verdugo es sacar esas raíces de amarguras, pero también reprender al verdugo es el verdugo que castiga, la persona que te somete. Es que Él viene y pelea por ti. Cuando tú perdonas, Él te libera y de esa manera te liberta de ese verdugo. También creer, estar convencido que el toque de Jesús te puede perdonar. Y acá es súper importante el creer que ese toque renovador de Dios te puede perdonar. Y quiero explicarte un poquito cuál fue el proceso de perdón que Dios hizo en tu vida para que tú te pongas un poquito en los zapatos e identifiques por qué pasó Jesús. O sea, cuál fue ese regalo de perdón que te dio a ti, para que así tú logres identificar y tengas también más argumentos para poder perdonar, porque perdonar no es fácil. Muchas veces a nosotros nos gusta que nos perdonen y nos gusta recibir incluso halagos, pero no nos gusta perdonar porque creemos que vamos a ser débiles, porque creemos que el pedir perdón es debilidad, es perder nuestra autoridad, es perder quizás ese buen nombre que tenemos. Y no es así. El perdonar te hace grande y te hace grande quizás no delante de la persona, sino delante del Padre. Y tú al que quieres agradar es a Dios, a nadie más, sino a Dios. Y cuando te humillas y eres humilde y pides perdón, así esa otra persona no acepte tu perdón, créeme que Dios está sanando en ti algo y no es fácil y te entiendo. Pero si tú das ese paso hoy y empiezas a dar ese paso y empiezas de pronto a hacer una lista de las personas a las cuales debes perdonar, pero también una lista a las personas a las cuales debes pedir perdón. Lo que te digo no tiene que ser físico, pero sí debes hacer esta dinámica para empezar a perdonar y a pedir perdón para que empieza el Espíritu Santo a vaciar
todas esas cosas que debes sacar de ti, toda raíz de amargura, de odio, de rencor, de venganza. Él empieza a vaciar y empieza a llenar con esa luz transformadora y renovadora. Pero veamos el proceso de perdón que hace Dios. ¿Cómo recibir el perdón de Dios? Muchos se preguntan, porque nos vamos a centrar en cómo recibir el perdón de Dios, ¿verdad? Lo primero es confesar los pecados, confesar ese pecado, el que estás cometiendo, arrepentirnos. Después de confesar debemos arrepentirnos, y el arrepentimiento lo podemos ver en segunda de Pedro 3:9. ¿Y el arrepentimiento qué es? El arrepentimiento no solamente es decir: "Ay, pequé, no sé qué, y mañana volver a hacerlo", no. El verdadero arrepentimiento es apartarte de ese pecado y no volver a hacerlo, o disminuirlo poco a poco, de manera que en un determinado momento ya no haya nada de deseo por seguir pecando. Ese es el arrepentimiento. Y el tercer punto para recibir el perdón de Dios es creer en Jesús. Y eso lo vemos en Romanos 9:10. Creer en Jesús, creer que Él es tu Salvador, creer que Él fue el que murió en la cruz y con esa sangre pagó tus pecados, perdonó tus iniquidades, tus rebeliones y tus pecados, y te da un regalo integral allí en esa cruz. Pero ¿cuál fue esa obra de Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Primero nos perdonó porque éramos culpables de todo el pecado. Estábamos expulsados de la presencia de Dios, del perdón, de la gracia, de la misericordia de Dios, por culpa de nuestro pecado, por culpa de nuestras iniquidades, por culpa de nuestras rebeliones. Fuimos separados de la presencia de Dios. Pero su amor, su eterno amor, viene Él y lo expresa dando a su Hijo unigénito para que pagara tus pecados con precio de sangre. Nos perdonó. Efesios 1, del 7 al 8. Pero también te perdonó y te redimió, te dio redención. Es decir, te volvió nuevo, como si no hubiera ninguna deuda. Redimió, pagó ese precio por ti, te dio una redención. Te perdonó a tal modo que olvida todo lo que haces cuando llegas y te arrepientes, crees en Él, y Él ve un arrepentimiento genuino en el esfuerzo de que tú quieres sacar esos pecados de ti, esa conducta repetitiva que te lleva a pecar contra Él. Él lo ve y Él te ayuda hasta que definitivamente desarraiga todo pecado que te tiene esclavo allí. ¿Y cuáles son esos resultados del perdón que hizo Jesús allí en la cruz del Calvario? Él te da salvación. Efesios 2, 8, 9. Cristo te dio salvación en ese regalo del perdón que nos dio allí en la cruz del Calvario. Te da dicha, te da gozo, y eso lo ves en Salmos 32, 1. Aparte de eso, es un Dios de amor, te da amor. Lucas 7, 47. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que con esa redención y esa paga del pecado te da un nuevo comienzo, borrón y cuenta nueva. Este es el perdón que te da Dios. Eso lo encuentras en Salmo 103:12. Es tremendo ese regalo que recibimos de parte de Dios. Es hermoso, es hermoso, es hermoso. Y ya hemos hecho todos estos pasos, Yuri, ya hemos perdonado, ya nos hemos arrepentido, hemos creído, hemos aceptado y nos hemos hecho conscientes de ese regalo y de ese perdón que hizo Dios enviando a Jesús allí a sacrificarse por nosotros. Lo hemos recibido. Pero entonces ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que sigues? ¿Qué es lo que sigue, perdón? ¿Qué es lo que sigue después de esto? ¿Qué es lo que sigue después? ¿Cuál es el paso después? Entonces dice, vamos a leer Marcos 11, 25 al 26. Y dice, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es como aquí trae a colación lo que dice Jesús allá en la parábola de los siervos, ¿verdad? Donde dice que debemos perdonar para que el Padre Celestial nos perdone. Y entonces, aquí hay algo bien tremendo que quiero explicar. Cada herida que sufrimos nos deja quizás a veces una cicatriz, algo que se ve, ya no te duele, ya eso no duele, ya pasó, ya la herida sanó, pero queda una cicatriz. Y tú te preguntas, ¿podré superar y cicatrizar esa herida? ¿Podré ver esa cicatriz sin que me duela? ¿Podré perdonar genuinamente? ¿En qué momento vamos a volver a confiar en alguien? Porque muchas veces cuando las personas nos defraudan, cuando las personas afectan la confianza que tú tienes al lastimarte con actitudes, con palabras, con cosas que te hacen, tú pierdes la confianza en esa persona. Y entonces dices, ok, o sea, voy a volver a confiar, voy a volver a hacerlo, voy a poder volver a confiar en alguien y depositar la confianza porque tú crees que todo el mundo te va a hacer lo mismo. Y hoy yo te digo, sí se puede volver a confiar. Si tú aceptas el perdón renovador que te ofrece Dios a través de su Espíritu Santo, créeme que vas a volver a confiar. Y Dios te da un corazón perdonador, donde a ti te hacen algo hoy, de pronto te vas a enojar porque somos humanos, nos va a doler, vamos a herir, pero vamos al Padre y el Señor hace algo tan maravilloso que se te olvida lo que sucede. Y para este punto, para poder ver, para poder identificar si esa herida va a cicatrizar, lo primero que tienes que hacer es, vamos a volver a la parte de la introducción, identifica la herida. ¿Qué herida tienes? ¿Qué hago ya perdoné, ya todo atrás, aún estoy en el proceso, me duele un poquito, pero voy ahí, Dios me lleva ahí, poco a poco voy a terminar perdonando, porque también es un proceso, como les decía en el episodio pasado, pero tienes que identificar la herida. ¿Y qué hablo aquí con identificar la herida? Y aquí quiero ser un poco más profunda, porque hay tres tipos de heridas. Hay heridas superficiales, heridas graves y heridas más graves. Entonces, dependiendo el tipo de herida, es el tratamiento que le debes dar a la herida. Hay heridas que no dejan cicatrices, aunque duelen en el momento, no dejan cicatrices. Hay heridas graves que te dejan una cicatriz un poco más pequeña, que con el tiempo incluso no es visible, pero hay otras heridas graves que te van a dejar una cicatriz y aunque la ves, no te va a doler. Simplemente va a recordar eso que viviste y te va a hacer crecer. Entonces tenemos que identificar este tipo de heridas para recibir el tratamiento adecuado. No podemos dar un tratamiento si no es el adecuado a la herida adecuada. Es decir, una herida superficial, tú simplemente, muchas veces cuando nos cortamos, lo primero que hacemos es ponernos saliva. Y ya, aunque sigue doliendo la herida, tarde que temprano la herida se seca, se sana. Pero hay heridas que necesitan de más profundidad, de ministración, como yo les decía, de buscar a tu líder, de buscar a tu pastor, de buscar ayuda, porque hay heridas de las cuales no podemos ser sacados solos, pero también hay heridas en las que tú necesitas tomar decisiones y decir, ¿cómo lo voy a afrontar? Un ejemplo, una infidelidad donde tú dices, no, como él me fue infiel, entonces yo voy a salir y voy a ser la mujer más infiel de este mundo y con todos los que se me aparezcan, no sé qué. Puede que sea así, puede que no, simplemente tú quieras sacar ese dolor que tienes de otra manera, incluso con tus hijos. Entonces, no estás recibiendo el tratamiento adecuado. Y el médico de médicos es Dios y Dios quiere sanar esa herida, Dios quiere sanar ese dolor, Dios quiere llevarte a que tú veas a esa persona a través de los ojos de Dios, para que Él te muestre cómo debes perdonar, cuál es el tratamiento que debes recibir, cómo llegamos a esa cicatriz
pero de la manera adecuada, con el tratamiento adecuado. Recuerda que el plan del enemigo y lo que el diablo quiere es, él viene y la palabra dice, él viene a matar, a robar y a destruir. Y esas heridas muchas veces son alimentadas por pensamientos, pero ¿qué pensamientos tienes hoy? O sea, ¿de qué te estás alimentando? ¿Por qué no has podido perdonar? Hoy yo quiero que tú te hagas un autoanálisis y digas, ¿qué mentiras me estoy creyendo? ¿Qué voz estoy escuchando? ¿Estoy escuchando la voz del enemigo o la voz de Dios que me dice, perdona, yo te puedo restaurar y yo puedo volver todo como si fuera un comienzo? Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible cuando nos arrodillamos y decimos, Dios, quiero perdonar, pero no puedo, esto me cuesta. No significa que el hecho de que tú reconozcas que perdonar es difícil, Dios no te vaya a llevar a dar ese corazón perdonador. Hoy el Señor te llama a que le busques para que Él pueda sanar tu interior. Primero perdonando. Si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Es mentira si crees que por hacer obras o por ser un buen cristiano vas a llegar a la eternidad si no has perdonado a la persona que te ofendió o a esas personas que te han causado tanto daño y que te tienen con muchos traumas. Al contrario, vives una vida llena de ansiedad y llena de amargura, una vida con ausencia de paz, de gozo, de tranquilidad, que es lo que el Señor te quiere dar en esta noche si tú aceptas perdonar. Identifica cuáles son las mentiras del diablo, qué te está diciendo el diablo en este momento. Y quiero dejarte unos tips. Debemos tener los ojos puestos en Jesús. Y aquí hay algo importante que quiero resaltar y es que muchas veces las heridas o las personas que nos defraudan son nuestros líderes, nuestros pastores o esas personas de las cuales nosotros sentimos como orgullo, como que decimos, wow, que esto, y esa persona falla. ¿Por qué? Porque tú no tienes los ojos puestos en Jesús. En Hebreos 12:2 dice que debemos tener los ojos puestos en Jesús, en Dios, porque al final del día las personas fallan, las personas tienen errores, no son perfectas y te van a fallar y van a caer y de pronto van a cometer pecados y eso te va a lastimar, pero no por eso tú te tienes que alejar del Señor. Al contrario, si tú tienes los ojos puestos en Dios, que es el dador, el Señor te va a dar ese corazón perdonador y esa persona va a rendir cuentas a Dios, no a ti, a Dios. Otro tip para recibir ese corazón perdonador es leer la Biblia a diario. ¿Y qué hace la palabra de Dios en ti? Y veamos Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú lees la palabra a diario, el Señor está entrando en lo más profundo de ti, te está empezando a transformar, te está empezando a dejar ver esos errores y aquello que Él quiere restaurar, que Él quiere sanar, que Él quiere que tú adquieras ese corazón perdonador para que Él también te reciba. Pero asimismo en Salmo 107:20, la palabra, ¿qué más hace? Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. La palabra de Dios también te sana. En esta área no solamente habla de la área física, sino también de la área espiritual. Te saca de la ruina, te saca de ese estado de amargura, de ese estado de rencor, de ese estado de odio. El Señor te sana a través de su palabra. Por eso es importante leer la palabra a diario para que te alimentes de manera espiritual, para que recibas eso que el Señor te quiere dar, para que recibas ese corazón que el Señor quiere transformar, esa alma que el Señor quiere restaurar, esa mente que el Señor quiere cambiar para que sea una con la mente de Cristo. Aquí hay otro punto que debemos aplicar y es, busque el consejo correcto. Es importante buscar una perspectiva diferente a la nuestra. Si usted no busca el especialista que le hace un examen profundo, le muestra un panorama de manera neutral, usted solo puede ver su parte.
Ojo, busque personas de testimonio, no alguien que le vayan a dar la razón siempre, una persona que le dé un consejo sabio, personas maduras en el Señor. En Primera de Corintios 12, en el versículo 26 y 27, nos habla de que todos somos un cuerpo, nos necesitamos, nos complementamos. Esas personas que tú vas a encontrar allí en el cuerpo de Cristo, que es en la iglesia, tus líderes, tus pastores, tus hermanos en Cristo, se van a lograr identificar con tu dolor, por lo que sufres, por lo que estás pasando. Y hoy tú eres consolado y mañana el Señor te pondrá a consolar otras personas. Segunda de Corintios 1, 3 al 4 nos confirma de que hoy nos aconsejan a nosotros, pero mañana tú consolarás o aconsejarás a otros. El otro punto aquí es: no peleé con Dios. No peleé con Dios porque no ha pasado eso que tú quieres. No peleé con Dios porque en determinado momento no pasó algo que tú querías o tú tenías la expectativa de algo y no pasó como tú querías. No peleé con Dios. No peleé con Dios. No cometas error. Malaquías 3, versículo 13 y 15 nos dice: vuestra palabra contra mí ha sido violenta, dice Jehová. Y les dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Acá hablamos de qué sirve ser buenos, de qué sirve servir, de qué sirve seguir los mandamientos, de qué sirve obedecerle a Dios, de qué sirve tener una vida agradable delante de los ojos de Dios y de los demás, si la paga de servirle al Señor y la paga de ser obediente a Dios es que estemos afligidos. Y muchas veces tenemos esa actitud delante de Dios. O sea, la palabra dice, no te canses de hacer el bien. Y de eso habla acá, de tener un corazón perdonador, de que aunque a esa persona que quizás no conoce de Cristo no le vaya mejor de lo que te va a ti, o sea bendecida en las áreas que tú no has sido bendecido, no significa que tú tengas que ir contra Dios, porque a él sí lo prosperas, sí, y a mí no me prospera, porque obviamente todo viene de ti, Señor. Y el Señor hoy te dice, a ti te estoy formando, a ti te estoy transformando. Y esta vida es pasajera, la vida en la tierra es pasajera y nosotros tenemos que luchar es por una vida en la eternidad. El Señor te dice, quiero poner un corazón perdonador en ti, un corazón donde no mire la vida de los demás, sino que se deleite en lo que yo hago, en lo bueno o en lo malo. Somos vencedores, con el Señor somos más que vencedores. Y hasta aquí, ¿qué opinas, Mariano? Es interesante saber que tenemos una promesa a través del perdón. Si perdonamos, Dios nos perdona, y la mismo en el Padre Nuestro nos refleja esa promesa de Dios. Cuando le preguntan a Jesús cómo debemos orar, los discípulos, perdón, cómo debemos orar. Le dice, oren de esta manera. Y Mateo 12 habla, perdones como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la gran promesa de Dios, que si somos capaces de perdonar, vamos a recibir ese perdón y esa gracia de Dios. Pero es como tú has acabado de explicar, es un proceso de sanación y de reconocimiento de nuestros pecados primero, y capaz de perdonar a quienes nos ofenden. No guardar ese rencor, no guardar esa amargura por el resto de nuestros días. Así es, y es que además el perdonar no solo implica que Dios te perdone, el perdonar implica que tú tengas una vida de paz y tranquilidad. Y perdonar no solamente es hacerle un favor a la otra persona, porque muchas veces pensamos que si perdonamos estamos siendo débiles o estamos mostrando nuestra debilidad, y no es así. Cuando tú perdonas, tú te haces un favor a ti mismo, porque estás librándote de ese rencor, de ese odio, de ese resentimiento, y aunque no lo vives en el momento, créeme que el Señor lo hace en tu vida. El perdón solo puede ser posible cuando tenemos el amor presente como vehículo, cuando Dios está en ti. Dios es amor. Si tú no amas a tu prójimo, si tú no amas la creación que Dios te ha dado, no vas a poder tener un corazón perdonador.
Tiene que ser ese vehículo, a través del amor es que puedes llegar a perdonar. Definitivamente no es fácil amar a quien nos daña y eso es completamente entendible, pero es un mandamiento de Dios, es un mandato. Como lo decía Mariano, es algo que establece el mismo Jesús. Y en toda la palabra siempre se habla, en muchos versículos hay, debes perdonar primero, incluso para que el Señor reciba tu ofrenda. Ponte a cuenta con tu hermano y si tienes una cuenta pendiente, vaya primero arregle sus cuentas y después venga a ofrendar o a diezmar o a darle al Señor lo que tiene que darle. El Señor es tan quisquilloso, llamémoslo así, o tan delicado en el aspecto de la falta del perdón que Él dice, ponte a cuentas primero con los demás, con el que debas perdonar, para que yo pueda recibir eso que tú me vas a traer, esa ofrenda que tú me vas a traer, pero también para que yo te perdone. Tienes que ponerte en los zapatos del otro, cómo se siente el otro, así él te haya ofendido. No importa, el Señor te dice, tiene que ser un estilo de vida donde tú te acostumbres a tener una vida perdonadora. Y no significa que vas a ser el débil, el sumiso o que vivas a toda hora humillado. No, el Señor, como yo te lo decía, y la recompensa viene de Dios. No es fácil perdonar a los que nos hacen daño, como les decía, pero es el mandamiento de Dios y en su nombre es posible. En el nombre de Jesús todo es posible. Recordemos que es por tu bien. Hazte ese favor tú mismo, es por tu bien. ¿Cómo podemos ser capaces de conseguir ese amor profundo? Recurriendo al Evangelio, como les decía, a la palabra y dejando que esa palabra empiece a hacer efecto en ti, que se manifieste en tu vida. El perdón te hace libre, te sana, te permite soltar ese pasado y que Dios traiga cosas nuevas para ti. Para que el Señor empiece a traer cosas nuevas a tu vida, necesitas perdonar. Cuando perdonas, cuando tu perdón no ha salido de la boca, tampoco es un perdón que se recibe. Por eso yo les explicaba que muchas veces o la persona ya no está viva, es persona del pasado, pueden ser nuestros padres, quizás otras personas, y tiene que salir de tu boca, tiene que ser público delante de Dios. Señor, yo perdono a Pepito Pérez por esto que me dijo o por esto que no me dijo, porque he llegado a sentirme rechazado o he llegado a no sentirme amado porque nunca recibí eso de parte de esa persona. Debemos arrepentirnos, como les explicaba, que haya un arrepentimiento genuino y que poco a poco dejes de seguir con ese pecado. Cuando tu arrepentimiento es genuino, Dios lo ve, Dios te levanta, Dios te fortalece y te aparta de ese pecado. La misión de cada cristiano y de cada persona, no solo de los cristianos, la misión de cada persona es que todos seamos salvados, que todos recibamos la salvación. ¿Qué podríamos predicar algo si no lo practicamos? Y hoy yo le pregunto a mi esposo, ¿tú crees que yo soy una persona perdonadora? Definitivamente, una de las virtudes que Dios te ha dado es que tiende a perdonar y también otra virtud, si podríamos llamarlo así, es que no guarda rencor y tiende a perdonar, borrar rápido, pasar la página y eso es muy bueno en las personas, cosa que yo no tengo, pero sí te admiro en ese aspecto. Muchas personas pueden dar a entender que es la agilidad mental o que no tienen sentimiento, pero es que el proceso de perdonar no viene del ser humano, sino viene de Dios a través del conocimiento de su palabra. Hoy día me siento más cercano a Dios, me he entregado más y ya en mi corazón no hay rencor de esas personas que yo quizás tenía remordimiento, me han hecho, porque Dios mismo a través de su palabra, a través de ese acercamiento, a través de esa oración, de esa petición, te va a ti sacando ese rencor de tu corazón, de tu mente, y te va acercando más a lo que es su palabra. Y recordemos que Jesucristo en la misma cruz dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. O sea, Jesucristo intercedió inclusive por aquellos que le persiguieron y por aquellos que lo crucificaron. Esa es la muestra más grande de perdón, que aún sufriendo, que aún siendo ya antes de la hora de su muerte, Él tuvo
la misericordia, Él tuvo la gracia de perdonar a sus detractores, a esas personas que los condenaron y que le hicieron tanto daño, llevándola a ese proceso para llegar al Calvario y ser crucificado en la cruz. Amén, amén. Y hice esta pregunta y se la hice a mi esposo porque pues vivo con mi esposo, él me conoce y él sabe cómo soy, no para que me halagara, no para que dijera, no, wow, qué persona tan perdonadora eres, no. Porque si yo predico el evangelio, si yo hoy te enseño que debemos ser misericordiosos y perdonadores, el primero que va a venir a decir si soy o no soy una persona perdonadora, no por mí, porque yo no soy nadie sin Dios, sino que fue Él el que me transformó. Antes de conocer del Señor, yo era una persona rencorosa, vengativa, llena de rencor, llena de amargura, y mi forma de ser era muy diferente a la persona que soy hoy en día, porque he permitido que el Señor me transforme y me cambie. Y mi esposo es testimonio de eso, porque él vive conmigo y él sabe que a mí me hacen algo, en el momento que quizás me enojo, pero ya al rato a mí se me olvida, es algo increíble que de verdad, se los digo, solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Solo el Espíritu Santo te puede cambiar a tal magnitud que es como si borrara completamente algo y no hay rencor, no hay dolor, no hay nada, se va completamente. Y a eso es a lo que te quiere llevar Dios, a que si tú predicas un evangelio, también lo experimentes, también lo expreses, a que tú seas esa palabra viva, ese testimonio vivo de Cristo. Y ojalá, hoy yo quiero concluir con esto, ojalá hoy te arrepientas de todos tus males, ojalá hoy aceptes este llamamiento a perdonar, ojalá hoy perdones para ser perdonado, aún estás a tiempo. Y a través de esta alabanza, déjate ministrar del Señor, deja que Él te llene, deja que Él empiece a mostrar qué es y a quién debes perdonar. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús.
por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la Hay algo interesante aquí en Efesios. Y dice, el perdón está basado en la obediencia a Dios y es parte de la voluntad de Dios. Dice, quitarse de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y ese es el llamado que le hacemos hoy, a que perdones, a que el Señor hoy quiere arrancar toda raíz de amargura, toda raíz que hay allí que no te permite perdonar, todo odio, todo resentimiento, toda venganza. Y de esta manera queremos orar por ti. Queremos hoy ministrarte con una oración. Padre celestial y Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que has traído a estas personas, Dios, a todo el que se conecta en este momento, Señor, a las personas que quizás lo están retransmitiendo, Señor, o a las personas que por diosidades, porque no hay casualidades, hoy han sintonizado este podcast y están escuchando esta transmisión. El Señor quiere restaurarte, el Señor quiere sanar tu interior y el primer paso es perdonar. Padre, hoy tú repite estas palabras, Padre, yo perdono, Señor. Padre, y nombra a esa persona que debes perdonar y nombra eso que te duele. Padre, me duele. Ay, 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 Padre, no he podido sanar, aún me duele.
Ayúdame, Señor, sana esta herida, Señor, porque no me deja avanzar, Señor, porque es, Señor, formado muros, Señor, que me separan de tu presencia por la falta de perdón. Padre, sé tú con tu Santo Espíritu visitando cada mente, cada corazón, con esta palabra, Señor, que se ha dado hoy, Padre, para que haya más gente, Señor, que quiera ser transformada, que quiera ser sanada. Y dile hoy, yo quiero recibir esa sanidad interior. Yo quiero ser sanado, yo quiero perdonar, yo quiero, Señor, sacar esta amargura, sacar este odio, sacar este resentimiento, sacar este dolor que me consume, Dios. Restáurame, sáname, Señor, hazme de nuevo, Dios. Recoge esos pedazos, Señor, que hay allí en el suelo, Señor, y reconstrúyeme, transfórmame, Señor, cámbiame, Señor, porque te necesito, Dios. Necesito más de ti, necesito más de tu presencia, Señor. Necesito de este amor tuyo, Señor. Necesito, Señor, de tus ojos, Señor, ver a través de tus ojos, Señor, para poder ver a mi prójimo, Señor, con amor, con los ojos que tú los ves, Señor. Necesito tu mente, Señor, para que sean tus pensamientos, pensamientos de bien y no de mal, Señor. Necesito, Señor, tener tu lengua, Señor. Necesito tener tu palabra en mi boca, Señor. La palabra apropiada en el momento oportuno, Señor, para llegar allí a esas personas, Dios. Ayúdame a perdonar, Dios. Ayúdame, Señor, a sacar este dolor, Señor, que me consume, Dios. Ayúdame, Señor, a sanar esos traumas que tengo del pasado, Dios. Ayúdame, Señor, a levantarme, Señor, una vez más, Dios. Hoy clamamos a ti, Señor, para que traigas corazones perdonadores, Señor. Gente restaurada, Dios. Te amamos, te bendecimos, Señor, y sabemos, Señor, que hoy empieza el proceso del perdón en mi vida, en tu vida. Dios, ayúdame, Señor, muestra, revela, Señor, todo trauma, Señor, toda raíz de amargura del pasado, Señor, todo aquello, Señor, que le afecta, Señor, a esta persona, Señor, y que no ha podido avanzar, que lo tiene enfermo, Señor, que lo tiene abatido, Dios, que lo tiene, Señor, con sentimientos de odio, de resentimiento, Dios, de venganza, Dios, que no lo dejan prosperar, que no lo dejan salir adelante por la falta de perdón, Dios. Sé tú transformando, sé tú cambiando, Espíritu Santo. Tú tienes el poder, Dios. Tú tienes el poder de cambiar, de transformar, de hacer las cosas nuevas, Dios. Hoy clamamos a ti por un corazón perdonador, Señor. Por tu corazón, Dios. Haznos menos humanos, Señor, más como tú, Señor. Danos sed de tu palabra, sed de tu espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar y a depender de ti, Señor. Sáname. Sana, Señor, este dolor. Sana, Señor, este trauma, Señor. Muéstrame, Señor, aún traumas que no conozco de mi niñez. Aún traumas o dolores, Señor, que me hagan ser como soy, Señor, cuando mi madre estaba embarazada de mí, Dios. Muéstrame, Señor, qué debo romper, Señor, qué debo sacar de mi vida, qué debo perdonar, Dios. Levántame, restáurame, Señor. Hoy clamo a ti, Dios, para que a través de tu Espíritu Santo, Señor, yo sea una nueva criatura, Dios, pero una nueva criatura, Señor, con ese regalo integral de la cruz, Señor, para tener una vida en paz, una vida plena, Señor, una vida llena de tu presencia, Señor. Trae, Señor, aquello que debes traer a las personas esta noche, Dios. Sé tú, Señor, ministrando, Dios, allí a cada mente, a cada corazón, Dios. Muestra a través, Señor, de pensamientos, Señor, de sueños, Señor. Revela, Padre, toda atadura del pasado, Señor, que tiene atados a mis hermanos, Señor, atado a mi prójimo, Dios. Sé tú, Señor, mostrando, Dios. Solo tú lo puedes hacer, Señor, porque ante tu luz, Señor, la oscuridad, Señor, se hace menos, Dios. La oscuridad desaparece, Dios, con tu luz, Dios. Trae esa luz a nuestras vidas, Señor. Trae esa agua viva, Señor,
que después de que bebamos no volveremos a tener sed. Dios, llévate este dolor, Señor. Llévate, Señor, esto que aún duele, Señor. Esto que aún no me deja avanzar, Dios. Te amamos y te bendecimos, Señor. Y sabemos, Señor, que has empezado la obra en mí, Señor, que me estás perfeccionando. Te amamos, te bendecimos, Dios. Tenemos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque esta noche nos has hablado, Dios. Gracias, Dios, te bendigo, te glorifico, Dios. Toda la honra y la gloria sea para ti, Señor, porque nada soy, Señor. Tú eres, Señor, el que hace, tú eres el hacedor, Señor. Tú eres, Señor, el que habla a través de mí, no soy yo, Dios. Eres tú, Dios, y toda la gloria y la honra sea para ti, Dios. Gracias por conectarse, gracias por su sintonía, gracias por su fidelidad, gracias por esos comentarios hermosos que han hecho a este programa. Recuerden que es Dios el que hace, no soy yo, no es Mariano, no son los pastores que ministran en este lugar y que se conectan para llevar la palabra de Dios. Nosotros simplemente somos siervos, somos vasijas a través de las cuales Dios se manifiesta y Dios te habla. No somos nosotros. Te damos las gracias, te bendecimos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por conectarse, gracias por su sintonía y recuerden, si aún no se han suscrito al canal, nos encuentran en YouTube como @caminando hacia Dios con un punto hacia el final y en las otras redes sociales nos encuentran como caminando hacia Dios. Les bendigo abundantemente. Hasta la próxima.